El turno ahora para el candidato de Unión Popular Federal, Jorge Escala. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias al Consejo Profesional de Ciencias Económicas que me permiten presentar las propuestas que tenemos para esta campaña electoral. Me presento, soy Jorge Escala, abogado, me dedico al derecho comercial. Cualquiera puede, me someto, digamos, al juicio de mis pares. Cualquiera puede preguntar a cualquier comercialista de Córdoba quién soy yo y le podrá dar referencias mías. Y si no, me googlean, porque no tengo nada que ocultar. La lista 23 es una alianza entre el Partido Libertario y el Partido NOS. Debo sintetizar entonces por razones de tiempo. Son muchos temas los que tenemos que tratar y tengo solo 15 minutos, tengo que sintetizar y esa sintetización significa que no voy a poder matizar algunas de las afirmaciones que realice, lamentablemente, no me queda otra opción. No obstante, me voy a centrar en las propuestas, precisamente por la escasa cantidad de tiempo. Posición respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el Fondo Monetario Internacional es una institución al servicio de la plutocracia internacional. Ha sido nefasto para la República Argentina. La deuda externa comenzó con un préstamo del Fondo Monetario Internacional y se ha transformado hoy en deuda eterna. O sea, esto no lo podemos olvidar. Prueba de esto es el último préstamo que ha recibido la Argentina, que fue durante la presidencia del presidente anterior, cuyo nombre prefiero olvidar, que ha sido simplemente pedir ese dinero para pagar el festival del ELIX y LEVAX, que ese festival fue para, digamos, de algún modo pagar el déficit crónico del gobierno nacional. Y entonces se ofrecieron tasas en pesos astronómicas, entraban vendiendo dólares y después de 3 meses, 6 meses de girar con las LEVAX y con las LELIX, se retiraban comprando los dólares y haciendo diferencias astronómicas en dólares. Esto es lo que se está pretendiendo que nosotros paguemos. En realidad, el problema es, hoy el problema es del Fondo Monetario Internacional, porque Argentina tiene el mercado de capitales externo liquidado, o sea, no puede participar, y aun cuando haga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con un gobierno que no tiene ninguna política económica, sino que es errática, como el gobierno actual bicéfalo, cuyo nombre prefiero olvidar, tampoco va a haber ninguna posibilidad de acceso al mercado exterior de capitales, con lo cual, en definitiva, sería conveniente hacer el acuerdo en la medida en que no deje impunes al establishment financiero local. Bien, medidas para la reactivación económica. El Estado argentino es gigantesco, ineficiente e ideologizado y ha dejado a la economía en una situación de postración. Entonces, la primera cuestión que hay que hacer es achicar el Estado en todos los niveles, empezando por el Estado Nacional, pero en todos los niveles. Para la reactivación económica son necesarias 4 reformas. La reforma del Estado, la reforma impositiva, la reforma laboral y la reforma previsional. Me voy a centrar rápidamente en cada una de estas. Reforma del Estado, tenemos 2 propuestas. Eliminación de los entes estatales ideológicos, como puede ser el INADI, el Ministerio de la Mujer, Géneros e Identidades, que tiene un presupuesto que es el triple del presupuesto de defensa, y por eso los chilenos están ahora avanzando sobre el mal territorial argentino, porque no tenemos ni para tirar con cebita. Organismos inútiles como el Instituto Nacional del Cine, organismos que realizan funciones que no corresponden al Estado, como por ejemplo el gerenciamiento de la hidrovía y los trenes de carga. Sí, todos esos organismos hay que cerrarlos, eliminarlos y ahí achicamos el Estado grandemente. Segunda medida para la reforma del Estado, concursos para acceder o cambiar de puesto en la administración pública y además concursos periódicos cada 5 años para que cada agente estatal pueda realmente decir que es idóneo para el puesto que tiene, y el que no es idóneo para el puesto que tiene será despedido con causa por falta de idoneidad. La Constitución exige que los empleados públicos son inamovibles en la medida en que sean idóneos. Entonces, si no demuestra su idoneidad para el cargo, debe ser despedido. Reforma impositiva, 7 cosas concretas. Hay 170 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales. Entonces, lo primero, eliminación de la doble y triple imposición. Segundo, simplificación y unificación tributaria, eliminando la mayoría de los impuestos, dejando 6 o 7 en total, que sean fáciles de recaudar y fáciles de controlar.
Nueva ley de coparticipación federal y leyes provinciales de coparticipación de impuestos a los municipios, porque si no, lo que sucede es que el gobierno nacional controla las provincias y las provincias controlan a los municipios que no se disciplinan y no siguen con sus políticas. Entonces hay que acabar con esto de una vez. Qué raro, ¿no?, que los representantes del pueblo no hacen ninguna propuesta de ley de coparticipación federal. Después, cuarta propuesta, que quien recaude los impuestos se quede con lo que corresponde y gire el resto a los demás. La mayoría de los impuestos se recaudan en los municipios, todos pagamos en las ciudades. Bueno, entonces, recauda primero el municipio y lo que sobre, que corresponde al Estado Nacional, se lo girará al Estado Nacional, lo que corresponde al Estado Provincial se lo gira al Estado Provincial. Pero si hacemos la recaudación al revés, evitamos esto de que el pez gordo se come al pez chico. Quinta, paralelo al achicamiento del Estado, bajar la alícuota del IVA del 21 al 18%. Sexta medida, baja progresiva de las retenciones a las exportaciones programada y hasta su total eliminación. Eso producirá un rápido aumento de las inversiones y de la producción y exportación, especialmente la agropecuaria. Todos los países normales del mundo lo que hacen es, donde tienen la ventaja competitiva, la fomentan. Nosotros, donde tenemos la ventaja competitiva, la castigamos. Y así nos va. Séptimo, eliminación de todo impuesto a la construcción de viviendas únicas para habitación del grupo familiar, no para el resto de la construcción. Esto va a permitir más acceso a la vivienda familiar y reactivará la construcción rápidamente. La mayor actividad compensará la rebaja impositiva. Para tenerlo claro, el 42% del valor de una casa, de una vivienda familiar, son impuestos. Entonces, si sacamos esos impuestos, abaratamos el costo de la vivienda familiar en un 42%, mucha más gente podrá acceder a la vivienda familiar. Reforma laboral y sindical, 4 temas. Primero, reforma de la ley de contrato de trabajo, añadiendo nuevos contratos laborales más amigables con la generación de empleos y que sean acordes además con las nuevas modalidades de trabajo. Estamos con una ley de hace 50 años que evidentemente no sirve para el sistema laboral actual. Esto permitirá generar empleo sin desamparar a los trabajadores. Para los nuevos contratos de trabajo proponemos eliminar la indemnización por despido. Es decir, se produce el despido, el empleador le paga 2 salarios al empleado y nada más. ¿Qué pasa? Durante toda la relación laboral se ha constituido un fondo, similar al fondo de reparo del gremio de la construcción, donde con aportes del empleado y del empleador se va haciendo un fondo. Ese fondo es de propiedad exclusiva del empleado y todos sus accesorios son para el empleado. Entonces, si en esos 2 meses consiguió otro trabajo, sigue aportando al fondo y no utiliza el fondo ese que tenía, no se lo queda. Al producirse la jubilación del empleado, se lleva al fondo porque es suyo, con todos sus accesorios. Esto permite que, por un lado, lo beneficia al empleado, porque tiene ahí un ahorro que le va a servir para compensar o para completar la jubilación el día de su jubilación. Y también le sirve a las empresas porque hoy por hoy las pymes, por ejemplo, no contratan personal porque no tienen seguridad en cuanto al costo de las indemnizaciones. Tercera cuestión, libertad de asociación gremial, eliminando el sindicato único. Cuarto, disminuir las prebendas y privilegios de los delegados gremiales. Reforma previsional, 2 elementos. Prohibir el uso de los fondos de los jubilados para financiar el déficit fiscal vía la compra de bonos del Estado, préstamos a baja tasa, etcétera, etcétera. Y reformar el sistema jubilatorio, que lo que sea sistema de reparto sea sistema de reparto y lo que no sea sistema de reparto vaya a un aporte distinto del Estado. Entonces, por ejemplo, sistema de reparto, ¿cuál es? El que la persona va haciendo los aportes jubilatorios y cuando llega el momento de jubilarse se lleva la parte que le corresponde de acuerdo al sistema de reparto. Pero acá se han mezclado. Entonces, una presidenta anterior, cuyo nombre prefiero olvidar, ha dado jubilaciones a un montón de gente que no ha hecho aporte. Ella se quedó con los titulares de los diarios y los que habían hecho aportes se quedan con el muerto. Esto es una injusticia flagrante, hay que eliminarla. Último elemento para la reactivación económica, eliminar todas las restricciones aún subsistentes relacionadas con el COVID-19. Ayer no hubo
ningún muerto en la provincia de Córdoba, con 3,5 millones de habitantes, y hubo solo 40 personas contagiadas de coronavirus. Las cifras vienen bajando, ya no se justifica las restricciones a las libertades individuales, las restricciones a la libertad de trabajo, etcétera. Es decir, esto hay que terminar cuanto antes y motorizaría rápidamente la economía. Desarrollo económico sustentable, cambio climático. Primero, bueno, la cuestión del cambio climático está discutida a nivel científico. Hay algunos científicos, una mayoría que dicen que hay un cambio climático, hay una minoría que dice que no existe. Entonces, es un tema controversial desde el punto de vista científico. Pero además no podemos ignorar los intereses ideológicos y económicos que buscan medrar en el asunto. Por ejemplo, lo que se trata es de que los acuíferos y las grandes superficies de tierras despobladas sean quitadas a la soberanía de los estados y a sus propietarios y se haga una especie de soberanía internacional. Por ejemplo, un ejemplo de todo esto es lo que ha hecho el representante de la Cancillería, Bielsa, en el juicio de Jones Ubala, en Chile, reclamando que este hombre, que es uno de los que está trabajando para quedarse con tierras en la Argentina y quedarse con tierras en la Patagonia chilena, que le den prisión domiciliaria. Bien, entonces otro punto. Yo como legislador nacional voy a defender la soberanía nacional, voy a defender a los titulares de esos inmuebles a capa y espada. Bien, disminución de emisión de gases tóxicos. Bueno, algo que puede ser interesante en todo esto, proyectos, digamos. Para los particulares que tienen sobrante de energía renovable puedan volcarlo al sistema energético a un precio justo, mercado transparente. Fomentar la producción de energías renovables por familias y empresas, eliminando trabas burocráticas e impositivas para ello. Ejemplo, Uber, tratamiento de residuos y aguas servidas, huertas familiares que transforman residuos orgánicos en nutrientes. La economía circular tiene por objetivo reducir el ingreso de las materias primas y materiales vírgenes a la economía y minimizar la producción de desechos, reduciendo las pérdidas económicas y ambientales de recursos. Entonces, vale la pena esto fomentarlo. Las energías renovables, ojo con las, es muy importante, digamos, fomentar las energías renovables, pero hay que tener un cuidado en esto, que es no eliminar las energías de origen convencional rápidamente. Es lo que le está pasando ahora a Europa. Alemania cerró todas las plantas que producían energía nuclear y ahora no tiene energía, tiene faltante de energía, la tiene que importar y entonces está subiendo entre un 30 y un 50% el costo de la energía en Alemania y en toda Europa. Y esto es un desastre, hay que hacerlo equilibradamente y nosotros somos un país que tenemos en la improvisación una gran marca de fábrica, digamos, o sea que en esto hay que tener mucho cuidado. Fomentar las energías renovables, pero no quedarnos sin la reserva de las energías convencionales. Bien, turismo como recurso estratégico. Creo que hay algo muy importante que se puede hacer en materia de turística, que es el turismo ecológico. La gente busca ambientes naturales que ayuden a bajar el estrés durante la estadía, donde predomine el sol, el aire puro, ambientes ventilados naturalmente, agua sin contaminaciones, piletas sin líquidos químicos, solo agua ionizada, contacto con la flora y fauna local. Si a esto le sumamos servicio de calidad, alimentos naturales orgánicos, higiene y seguridad, y utilizamos las plataformas tecnológicas para hacer el fomento de todos estos digamos, recursos turísticos, plataformas internacionales como Booking, TripAdvisor, Google, Airbnb, etcétera. Bueno, la provincia de Córdoba, que tiene riquezas naturales en este sentido, puede pasar adelante. Bueno, propuestas para superar las falencias educativas. Acá hay una reforma educativa profunda. La reforma educativa del llamado cheque escolar, utilizado en Bélgica, pero no limitado a la escuela pública, sino para todas las escuelas tiene que ser el cheque escolar. Los padres tienen que tener un cheque por cada hijo en primaria o hijo en secundaria. Ese cheque lo aplican a la escuela que quieren y las escuelas buenas, entonces, ¿qué es lo que van a tener? Van a ir creciendo en la matrícula de alumnos. Las escuelas malas, sean de gestión estatal o de gestión
privada van a perder matrícula. Llegado un mínimo, se cierra la escuela y los docentes quedan afuera. En un periodo de mediano plazo habrá un clearing de las escuelas y solo subsistirán las escuelas buenas. Esto va a crear una revolución, verdadera revolución en la educación. Y para terminar, el tema, la doble jornada escolar, tender a la doble jornada escolar, donde a la mañana se den los contenidos básicos mínimos, realmente mínimos, fijados por las autoridades educativas respectivas, y por la tarde cada comunidad educativa tendrá plena libertad para desarrollar su propio y peculiar proyecto educativo. Con estas dos medidas tenemos una reforma completa de la educación en la República Argentina. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Vamos a cerrar la primera tanda de exposiciones en la exposición final de Jorge Escala. Bien, quiero cerrar el tema de la educación con una crítica al igualitarismo. La educación argentina está pensada para el igualitarismo, es decir, concebir a los seres humanos como si fuéramos todos iguales, que no hubiera diferencias, y esto es antinatural. Somos todos diferentes, diferentes en nuestras cualidades, diferentes en nuestras virtudes, en la inteligencia, en la voluntad, la capacidad de trabajo, etc. Y está diseñado el sistema educativo para igualarnos e igualarnos por abajo. Entonces, lo que hay que hacer, el sistema educativo lo que tiene que hacer es, al contrario, potenciar las riquezas, potenciar el genio de cada educando. Una prueba de ello es el sistema de las universidades públicas, las universidades estatales. Son gratuitas y entonces generan que haya decenas de miles de alumnos crónicos que cuestan un dineral al pueblo argentino. Termina pagando la cronicidad de esos alumnos el albañil o la empleada doméstica con sus compras de comida. Entonces esto no puede ser. La universidad pública debe ser paga y tener un amplio sistema de becas para que las personas de bajos recursos puedan acceder a la universidad y evidentemente en la medida en que tengan un rendimiento académico adecuado a ese regalo que se le hace de la universidad pública. Bien, para cerrar, hemos visto que los candidatos principales no han aparecido para un debate de ideas. Probablemente es que no tienen ninguna idea. Y creo que la prueba está de que no tienen ninguna idea del desastre al cual han llevado a la Argentina. No hay paz social sin justicia y no hay justicia sin perdón. Como sociedad, los argentinos nos debemos cerrar las heridas de la violencia de los años 70, antes que sea tarde y esas heridas las cierre la historia. Por eso propongo 3 acciones concretas. Perdón, los militares ya han sufrido lo suficiente, indulto a todos los condenados por delitos de lesa humanidad, hayan sido probados o no, y excarcelación de todos los procesados sin condena. Justicia. Cárcel a todos los guerrilleros pertenecientes a las bandas de terroristas Montoneros, ERP, FARC, FAP, etc. Son quienes fueron y sean quienes hayan sido y estén donde estén. Según el Tratado Penal Internacional de Roma, sus delitos son imprescriptibles, o sea que les corresponde la pena de cárcel. Y para la paz, destitución de todos los jueces y camaristas federales que hayan mantenido en prisión preventiva por más de 2 años sin elevar a juicio a militares acusados de delitos de lesa humanidad. Encarcelamiento de dichos jueces en cárceles comunes. Han sido autores de venganza, utilizando para ello la majestad de la justicia. Merecen un castigo ejemplar. Y ya para cerrar, la democracia tiene una gran deuda con el pueblo argentino. En diciembre de 1983 había un 5% de pobres. Hoy, entre pobres e indigentes, hay más del 50% de la población argentina. Esta es la deuda de la democracia con nosotros, con el pueblo argentino. Hemos pasado sucesivamente de Guatemala a Guatepeor. Si votás a los de siempre, el resultado será el de siempre. Estaremos con lo mismo, pero un poco peor. O sea, no hay otra alternativa. Ya después de 40 años creo que ya no hace falta seguir experimentando. Los de siempre no van a bajar los impuestos, ni achicar el Estado, ni bajar la corrupción. No lo hicieron cuando pudieron hacerlo, no lo hicieron siendo gobierno, no lo van a hacer ahora. Creo que esto es absolutamente de sentido común. Que no te metan el dedo en la boca. Somos cordobeses, vivimos en la docta, no nos pueden manejar de esta manera. Creo que tenemos que tener la suficiente lucidez como para poder buscar nuevas alternativas. Tenemos nuevas alternativas. Tenemos virtudes,
representamos los valores que hicieron grande a la Argentina, sabemos qué hay que hacer para sacar a la patria de la postración, tenemos el coraje para hacerlo. Si querés, podés cambiar. El 14 de noviembre, votá lista 23. Todo depende de tu voto y el mío. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. De esta manera cerramos esta exposición. La verdad que le agradecemos muchísimo a los candidatos que nos han acompañado, honrando una tradición que, como decíamos, lleva ya muchos turnos electorales, tanto nacionales como en el ámbito de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba, de exposición, de debate, de reflexiones y dejarlos con el mismo interrogante que abríamos esta exposición respecto a las ausencias de los candidatos de Juntos por el Cambio, de Hacemos por Córdoba, del Frente de Todos. Si no participan de este tipo de cuestiones, se postulan para un cargo legislativo, ocupan ya cargos parlamentarios en una instancia donde su actividad, su tarea debería ser la de exponer, la de discutir, bueno, ¿qué puede esperarse de su rendimiento? ¿No? Es casi como si alguien que quiere estudiar ciencia económica dice, bueno, yo sí voy a entrar a la facultad, pero no voy a querer estudiar matemáticas, ¿no? Parece ridículo, pero la verdad que nos sorprende, estamos totalmente sorprendidos de esta cuestión, que no implica una falta de respeto ni para la institución ni para el resto de los candidatos, sino para todos los ciudadanos. La obligación que tiene cualquier funcionario público y un candidato más todavía es con los ciudadanos y no con nosotros que vinimos a participar o ustedes que estuvieron siguiéndonos por streaming en todas las redes sociales. Muchísimas gracias.